Lo que en principio había sido un sueño, que con Andrés, con Gastón, lo veníamos conversando desde hacía mucho tiempo. Es una gran emoción poder concretarlo, poder haber tenido esta grilla fascinante de autores que vamos a tener durante estos 2 días. Un agradecimiento muy especial para todo el equipo del museo, que realmente ha trabajado de una manera sumamente comprometida y que ha logrado que esto sea realmente un gran suceso a nivel departamental. Acaba de llegar el ómnibus que vino haciendo el recorrido de San Carlos, Maldonado, Punta del Este. Y estamos muy felices también de que incluya este festival una pata infantil, donde van a haber talleres para chicos, también tratando de incluir a las familias y a los niños en este mundo literario. Así que Andrés Echevarría, autor, un gran amigo, que ha sido también un pilar fundamental para el armado, para la organización de este festival. Muchísimas gracias, Andrés, por todo y bueno, unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leo. Yo, en realidad, el agradecimiento es todo mío. Yo pensaba que el museo, que el MACA en general, es una apuesta a los sentidos, ¿no? En una sociedad que en general deprecia el ejercicio de los sentidos, venir acá a pasear, encontrarse con las esculturas, ese ida y vuelta que se crea con los sentidos, con el perfume, con los olores, con la capacidad del tacto, que de alguna manera nuestra sociedad lo deprecia en la medida que nos estamos aislando bastante en pantalla, que por supuesto tienen su función fundamental, pero que en este caso el MACA también sea el contexto anfitrión de la literatura, de un festival de este nivel, además con las propuestas que nos trae, seguir apostando a los sentidos. O sea, el libro va a ser insustituible desde el momento en que nos provoca a todos nosotros, cuando cada uno de nosotros lee un relato, un cuento cualquiera de Jack London. Cada uno va a estar concibiendo rostros diferentes, paisajes diferentes, va a estar evocando la propia memoria afectiva, emocional de cada uno de nosotros, ese relato. Eso es fundamental para el ser humano. Así que mi agradecimiento absoluto al MACA, a Leo, a Gastón, a todo el grupo, a todo el equipo, hermoso equipo del MACA que organizó esto y que creó las repercusiones que ya estamos viendo en la prensa. Yo le decía a Leo, leyendo un poco que toda la prensa levantó la noticia de este festival, que va a ser el primero, estoy seguro, de muchos exitosos festivales, es también esa pelea por el mantener una instancia del pensamiento humano fundamental. Así que mi agradecimiento y mi invitación para que participemos este año y todos los años en cada una de las actividades que nos propone el MACA en este festival. Muchas gracias por venir. Bueno, Gastón Achugarri, hombre de la casa. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Leo, este sueño empieza hace ya más de un año. Al principio era una idea, una hipótesis, y luego fue agarrando forma hasta lograr esto a lo que los convocamos hoy. Estamos muy emocionados por la convocatoria, por la grilla que logramos reunir con todos los escritores, poetas, músicos, todo el talento enorme que viene hoy con una generosidad tremenda para compartir con todos nosotros. Y básicamente una cosa que quiero contar, este año nos probamos en esta nueva disciplina que es la literatura, con la visita de Irene Vallejo acá al MACA, y ella nos cuenta una cosa extraordinaria, nos dice, gran lectora de autores uruguayos, fanática de Quiroga, de Juana Ibarburu, y dice, ustedes los uruguayos son un milagro, un país tan chiquito con estos escritores increíbles, fascinantes. Y esa frase que escuchamos mucho en el fútbol, era la primera vez que alguien me la decía en la literatura. Y eso son un ejemplo para el mundo. Y entonces, este festival un poco homenajea eso, al arte uruguayo, y que logremos reunir ese diálogo entre nuestros escritores y los escritores internacionales que vengan a contar acá en qué está la charla literaria actualmente, para dónde va la literatura, y que logramos hacerlo acá en Uruguay, es un honor y un privilegio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y damos iniciado el festival. Iniciado.
Vengan los poetas. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Zamudio, soy argentina, tengo la enorme dicha de vivir hace 7 años en Uruguay. Estoy muy contenta. Como me decía recién Leonardo Nugués, a quien agradezco y felicito especialmente, junto con Gastón Achugarri, me considero un poquito amiga de la casa. Paso bastante tiempo cerca del museo y siempre ando dando vueltas por aquí. Así que muy complacida de estar en esta primera edición de este festival, que yo sé que doy fe que ellos lo están preparando hace un tiempo y soñaban fervientemente con que esto se realice. Así que a mí de verdad que me emociona de todo corazón ver esta gente, ver todas estas sillas y saber que esto va a ir creciendo no solo hoy a medida de que pase el tiempo, sino en los próximos años. Así que bienvenidos a todos, felicidades a los organizadores. Y bueno, nosotros vamos a empezar con poesía, lo cual a mí me alegra mucho porque si bien escribo distintos géneros, me considero poeta. Y voy a presentar a mis compañeros de mesa. Es una mesa, les decía yo recién, Mercosur. Tenemos un representante de Brasil. Perdón que yo soy malísima acabo de conocer a Guilherme Gontijo. Es una persona encantadora y seguramente nos va a decir cosas muy, muy bonitas. Él es, además de poeta, investigador, docente en Curitiba, en Paraná. Y tenemos a Gerardo Ciancio, un poeta uruguayo al que yo en lo personal admiro muchísimo. Estoy leyendo en este momento, de hecho, su último libro, que ganó un premio increíble. Y el otro día, el premio Onetti nada menos. Y el otro día le contaba que me quedé desvelada leyendo un libro de poesía, cosa que no pasa todos los días. Así que, dicho esto, a nosotros nos tocó hablar nada menos que de poesía y poder, o el poder de la poesía. Así que, yo solamente les voy a dar el pie a mis compañeros. Y recién en una charla previa decidimos justamente abrir con un poema, porque si tenemos que hablar de poesía y poder, que sean ustedes quienes están aquí, que decidan a ver si la poesía tiene poder o no, o si algo de lo que leamos les provoca algo a ustedes. Te doy la palabra a ti, ¿sí? ¿Comenzamos? Bom, voy a hablar en portuñol salvaje. Me dijeron que es mejor que portugués, entonces portuñol salvaje es lo que tengo. Voy a leer el poema, pero gracias a todos que hicieron con que yo estuviera acá hoy. Muchas gracias. Portulacas em flor, meu coração no teu aporta. Por você eu farei o que Ele quer quando estou nos teus braços. Minha prece é pintar os olhos, te ver me alumbra os olhos. Me aperto só para ver o teu amor, Senhor do coração. O amor das horas ao teu lado, quem dera elas corressem para o eterno. Desde que deitei contigo, seja em tristeza ou alegria, não se deporte. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir, por esta paciencia de esperar y participar así en este evento que es la primera edición y nos entusiasma. Ahora con mis colegas de panel, de conversa, como hablamos hoy, decidimos empezar a leer un texto poético cada uno porque, el fenómeno que vamos a tratar es la poesía y sobre todo la preocupación del título, el poder de la poesía, como decía recién Carolina, pero sobre todo
el estado actual de la poesía y qué entendemos por poesía hoy en esta sociedad 2023, ¿no? Así que, como lo improvisamos, yo voy a leer de celular un texto inédito. Desde el mar sentíamos crecer el espesor de nuestras palabras. Como en la canción de Dylan, una nube oscura y fría amagaba a cernirse sobre nuestras cabezas, a echar sombra sobre lo vivido. Por eso preferí verte en el oleaje para saber que ahí hay un universo posible, en tu mirada acerada, un estado de luz poco usada que la realidad escamotea. Algo líquido, irisado que te rebasa. Todo esto de acá arriba es pura poesía, mala poesía, gritaste mientras te alejabas, nadando sin esfuerzo. Qué interesante. Bueno, yo voy a leer un poema que se llama La casa, la madre, de un libro que es El propio río, que se publicó el año pasado en Ecuador. La casa, la madre. Las casas no tienen vida, es la madre quien respira. Se oye hablar en verdad, vive, siente. Los muebles crujen misterios, una lámpara en la noche, es la madre quien cavila. ¿En qué lugar de la mente de la casa vive ella? La comida no es el alimento de la casa, de los hijos, es ella quien rehúye nutricia. ¿Qué forma debe adquirir la madre dentro de la casa? Calor de hogar, de nido, las voces de la casa respiran también en los objetos. Los hijos dan vida a la casa, a la madre, a las cosas ínfimas. El cordón umbilical une a la madre con los platos, las copas, los sillones de los abrazos. ¿Por qué los hijos son de la madre, no de la casa que los ata? La casa, la madre, los hijos y el padre están cubiertos de estrellas, plantas, piedras. ¿Qué significado tiene ese universo ahí fuera? Por momentos toma colores, crayones, cuadros, la comida. La madre buscó en su oscuridad para aclarar de la casa el alma. ¿Qué color tiene la mente de la madre para cada hijo? El padre es por la madre de la casa, el aliento amplio para los hijos y la tribu toda. ¿Qué es entonces de los hijos el padre y la madre sin la casa? Bueno, en fin, creo que estuvo bien que hayamos empezado con un poema porque es una forma de decir lo que sentimos nosotros, ¿no? Con relación... Sí, habría que preguntarles a ellos, tienen razón, pero digo... Nada, ¿qué reflexión podemos traer acerca de poesía y poder, o poder y poesía? No sé quién quiere empezar de mis compañeros. Sí, gracias Carolina. Tu señal fue muy significativa. No, porque estuvimos hablando de esto, primero hablando en forma no virtual y hoy en forma más personal. El poder de la poesía nos pareció un título que es enigmático, que es cuestionable y que genera cuestionamientos, ¿no? ¿Tiene poder la poesía? Bueno, primero deberíamos definir poder, también definir poesía, cosa que no vamos a hacer acá.
Pero si es que tiene qué tipo de poder, o bien cómo se vincula la poesía como fenómeno estético, como fenómeno artístico y como fenómeno verbal, cómo se vincula con el poder. Eso podría ser una posibilidad. El poder en el sentido más Foucaultiano, ¿no? Más de Foucault, en ese sentido. Ejerce un cierto poder. ¿Y cómo se relaciona con los poderes establecidos? Por ejemplo, con el poder del mercado editorial, con el poder institucional, con el poder político, ¿verdad? Y con el poder de la propia institución literaria, que no necesariamente es poética, ¿no? Cuando digo la institución me refiero a la academia, etcétera, todo lo que es la academia, los canales de distribución de la literatura, los canales de... lo que no sea la propia producción, que ese es un fenómeno más bien solitario, en general solitario. Aunque haya escrituras a la limón o colectivas, es un fenómeno muy solitario, pero que se expone, ¿no? Que se muestra. Ayer pensaba en un poeta, bueno, no importa, pero dice algo así como que se vive con el alma afuera. Siempre tenemos el concepto del alma, parecería que en la historia, ¿no? Lo señalo a él porque él sabe mucho griego y se dedica a eso. En la filosofía griega, en el idealismo, parecería que el alma estuviera en algún lugar que podría ser, ¿no? O para el protocristianismo, el corazón, etc. Pero esa idea de estar con el alma afuera como metáfora me está diciendo también que la poesía es un lugar de alta exposición. Uno expone visceralmente con un mecanismo que tiene, que son las palabras y los silencios, expone, entre comillas, su alma, ¿no? Y eso, frente a los poderes instituidos, aparentemente no configura un contrapoder, a priori, por lo menos a priori. Esa es una mirada más macro. También pensando si el poder de la poesía, en un sentido más o espiritual, o terapéutico, o de consolación, ¿verdad? Etcétera, o de más psicoanalítico, de poder elaborar duelos con la poesía, si ahí hay un poder de la poesía. Y posiblemente lo hay, ¿no? No solamente a nivel mítico, sino a nivel de experiencias personales. La poesía tiene, vibrando sobre todo, como lo tiene la música, un poder sanador. Todo esto lo digo todo entre comillas y en forma muy genérica. Y Guilherme planteaba el concepto de poesía y potencia, si querés un poco desarrollarlo. Potencia por poder, ¿no? Podemos pensar en la diferencia entre poder y potencia. Es la misma etimología, pero el poder puede estar vinculado con el Estado, las instancias, instituciones, y la potencia no necesariamente. La poesía ejerce una potencia para mí, una potencia que no es muy comprensible. Este libro que he leído es mi último libro, es un libro de poesías mío, que es al mismo tiempo un libro de traducciones de poesía amorosa del Antiguo Egipto. Yo hice esto. Porque la poesía tuvo un poder o una potencia sobre mí hace muchos años, cuando he leído unas traducciones que me cayeron en la mano al acaso de esos poemas egipcios, y me quedaron en la cabeza por años y años y años sin saber la lengua, pero yo me informaba más y más como si tuviera que hacer algo, no sabía qué. Entonces, después de 13, 14 años, me puse a escribir los poemas y a aprender un poco el egipcio, y todo porque el poema ejerce una potencia. Esa potencia no es de comprensión, no es porque comprendo muy bien, porque estos poemas dicen
algo que yo sepa también, no es eso. Es una potencia física, sensorial, que comanda. Entonces, es un poder, porque me hace hacer algo que no haría si no hubiera el poema. Entonces, yo digo con frecuencia que todo poema es un contradón de un don que ya ha venido por otros poemas del pasado. Y toda persona que escribe un poema ahora, escribe porque tuvo un otro poema. No hay primer poema. Todo poema viene de otro. Y eso es un tipo de poder o una potencia que no es necesariamente institucional. Puede ser el poema de un chamán que cura también. Puede no estar en un libro. Puede ser un canto de madre a los hijos que responden cantando también. Entonces, para mí es la potencia que busco en un poema y que cuando la encuentro no la comprendo. Y así me interesa. No sé cómo es para ustedes. Sí, yo coincido plenamente y obviamente que había pensado en algunas ideas antes de llegar aquí con este título tan sugerente, pero oyéndote en realidad pensaba así, de esa cosa que pasa a pesar de uno, ¿no? O sea, no estoy hablando ahora de esa figura de la iluminación que baja, hay mucho trabajo atrás de la escritura de poesía, pero creo que finalmente es algo que pasa a pesar nuestro, digamos, y yo lo que siento es, hace dos meses me reeditaron un libro que se había editado en Estados Unidos hace 8 años, se reeditó en Bolivia porque hablando de mercado, los libros de poesía en general no suelen como viajar por distintos países, ni siquiera los de América Latina. Y yo me encontré con algunos poemas propios que los pude leer después de 8 años como si no fueran míos. No voy a decir si pensé que eran buenos o malos, pero digo, eso me parece que es suficiente potencia, ¿no? Que un texto, que una obra y sobre todo creo que coincidiremos en líneas generales que la poesía no se vende, no se vende a nivel de otros géneros, pero seguramente se publican más libros de poesía que de otros géneros. Después, encontrarlos en las librerías es otra historia, hay que hacer malabares, tirarse en el piso porque siempre están en los anaqueles de más abajo, pero a pesar de todo esto resiste, ¿no? Y acá veo un montón de poetas, amigos, y somos una tribu, creo yo, de mucha potencia, justamente. Así que, bueno, quizá estamos bien encaminados por ese lado. En ese sentido, ¿ustedes piensan que la poesía se defiende sola realmente o qué pasa por ahí? Sí, podemos hablar del poema y la poesía parece un fenómeno más amplio que el poema, ¿no? Como que el poema es el enunciado mismo, el objeto, la poesía como fenómeno y el poema como hecho de repente, ¿no? Concreto. El poema se defiende solo siempre y cuando sea un poema. Y ahí hay todo un problema, definir qué es la poesía. La poesía es una especificidad. Este es un museo básicamente de esculturas. Y la escultura es una especificidad artística. Requiere estudio, requiere práctica, requiere reflexión, requiere frustración, requiere levantarse y seguir, que en poesía es en términos de reescritura y reescritura y reescritura. No es un mero ejercicio de escritura. No hay, y esto suena un poco, pero no necesariamente las antiguas culturas como los griegos, la musa como ¿no? un numen, como algo que aterriza, señalo hacia arriba, eso es un pensamiento mítico, el inconsciente, etcétera, pero especialmente el trabajo. La poesía es la
por lo menos la poesía, el poema como objeto, como más lo conocemos, es una alineación de palabras, ¿no? O de signos, depende de la cultura, uno detrás de otro. No cualquiera y no combinados de cualquier forma. Porque si algo tiene la poesía es una función estética. No podrá tener algún efecto didáctico, pedagógico, político, sexual, ¿verdad? En fin, religioso, pero a priori es poesía, es un objeto estético como lo es una escultura de las que están acá. Y esa especificidad, para mí es el gran momento del debate. La poesía se va a defender sola y va a resistir en el tiempo si seguimos alineados en la tradición que es milenaria, ¿no? Una tradición poética que es varias veces milenaria, pero que siempre se ejerció con una suerte de profesionalidad, de disciplina que contiene, repito esta palabra, una especificidad. No cualquier texto alineado o dibujado o dicho, la poesía puede entrar por muchos, no una poesía vibrando al oído, puede entrar mientras la leo, vibrando en mi mente, en un sentido sosuriano, o eventualmente la poesía visual, o combinando estas estrategias. Pero ese poema tiene como esa autonomía de artefacto, de dispositivo estético verbal. Y eso requiere una cierta calidad y un cierto conocimiento de la disciplina. No alcanza con un ejercicio de voluntad, más un ejercicio de soy un ser alfabeto, ¿no? O alfabeta. Eso es una base, por supuesto, un punto de arranque. Pero requiere justamente alinearse, sobre todo, conocer una tradición. Yo pensaba en el poder, termino acá, no hablo más. Pensaba en el poder, ¿no? En la dinastía Tang, T-A-N-G, que va del 600 de nuestra era al 900, ¿no? No es la primera dinastía china que genera poesía masivamente, pero sí es la que promueve la poesía vinculada al poder, puntualmente. Una emperatriz que fue la concubina de dos emperadores, la primera dama de dos emperadores. Ella, cuando terminan los reinados de ellos dos, genera su propia dinastía y propone algo que ya venía en la tradición china. Estoy hablando de una China que la capital no era esta que conocemos, era la ciudad de Xi'an actualmente, llamaba Chang'an en ese momento de la ciudad, y promueve la poesía para ingresar a cargos públicos. Si querías ser funcionario público, tenías que manejar artes marciales y poesía para empezar, ¿no? Cosa que después en las culturas japonesas le exigen a la geisha o a los samuráis, saber leer, escribir y apreciar, la apreciación de la poesía. De esa dinastía Tang, que duró 300 años, se calcula que hay unos 10.000 poetas, no escribidores, 10.000 poetas, que generaron objetos de arte verbal. Y se conservan unos 50.000 poemas. Hablando de una ciudad como Xi'an, que en ese momento era la más grande del mundo, ¿no? en la oscura Edad Media europea, tenía 1 millón de habitantes. Es decir, la poesía estaba asociada al poder, pero en los exámenes de ingreso al funcionariado, por ejemplo. Digo esto porque la tradición nos involucra y nos vuelve responsables a la hora de leer o acometer el poema. Sí, en realidad lo mío era casi una observación para que esto sea una charla, ¿no? O sea, porque en algún momento habías hablado del poema, si el poema como objeto estético, no sé cómo lo habías denominado. Estético verbal, pero lo que quería preguntarte es ¿quién establece eso, no? O sea, ¿cómo y es un poco para los dos, ¿no? O sea, porque nosotros podemos sentarnos acá y decir, sí, nosotros escribimos poesía, pero finalmente ¿quién establece qué es un poema, qué es un buen poema y qué no? Porque hoy tengo la sensación, se escribe poesía
se escribe muchísima poesía y las redes, ahora me estoy metiendo en otras cosas, ¿no? Pero las redes amplifican mucho. Cualquier persona toma un cursito de un par de meses y se abre una cuenta en Instagram que dice fulana de tal poeta o fulano de tal poeta, ¿no? Entonces, nada, me Bien estoy por metiendo... él, bien por ella. Me estoy metiendo en un tema. Es un tema social, no tiene nada que ver con la poesía como fenómeno con una especificidad. ¿Ah? Yo puedo ser escultor y ser un... No puedo cantar, no podría hacer escultura. Tampoco sé si podría hacer poesía. Sé que la puedo leer bien, bastante bien. O sea, que mi experticia se fue a la lectura de la poesía. Pero... Alô? Estava acá pensando, quando ustedes decían que yo soy profesor universitario y soy traductor de poesía. Generalmente, cuando pregunto a los estudiantes si les gusta la poesía, dicen que no. Casi todos dicen que no. En 100 estudiantes, 5 dicen, me gusta la poesía. Entonces les pregunto si les gusta la canción, si les gusta el hip hop. Entonces sí, a todos les gusta algo. Me pregunto qué es la poesía porque todos usan la poesía, pero nuestra estructura social hace un pavor de la poesía. Llamaría así, stricto sensu. No sé qué es poesía stricto sensu, pero cuando se dice poesía hay pavor. Si ella viene sin el nombre de poesía, está bien. Y cuando pesquiso sobre otros pueblos, todos hacen poesía. Ni todos los pueblos hacen prosa. Prosa viene después. Pensamos que la prosa es el estado natural del lenguaje. No es. La poesía viene antes de todos, absolutamente todos los pueblos tienen algo que podemos llamar de poesía. Pero no es nunca la misma cosa. Lo que es poesía para un guaraní no es lo mismo que hacemos de poesía para un libro. Y no es lo mismo que los chinos hacían 2000, 3000 años atrás. No es, pero es. Es el problema, y es un problema de traducción que me interesa mucho. Cómo hacer que algo que no es exactamente poesía para nosotros, sea poesía, entonces hay que hacer algo que sea poesía. No sé si soy claro, estoy pensando en portuñol, es más difícil. Entonces, la primera pregunta es difícil. ¿Qué es un poema? Digo, ok, un objeto estético verbal. Sí, pero una historia también es. Si cuento una historia, es un objeto estético verbal. Pero sé que el poema no es una historia necesariamente. Es difícil decir que es afinarlo más y más y más y no hay fin. No hay fin, porque está en el cuerpo del lenguaje para todo. Como yo he dicho, si una madre canta a sus hijos o un padre, es también un poema, Una canción, una canzoneta infantil para dormir, es también un poema. Entonces todos están permeados de poesía todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, para nuestra cultura, el poema es como si estuviera a la margen. Este paradojo no sé salir de eso. Me fascina, pero siempre una excepción. La poesía que es lo que está en todo el lenguaje, sin cesar. Hay una poética de hablar, una poética... Pero decir que poesía es todo es lo mismo que decir que no es nada. Que es un paradojo. Es como un fenómeno muy difícil de definir, muy difícil de definir.
Pero hay que imaginarse, plantarse frente a un hecho estético y de pronto decir, ¿hay aquí o no un poema? Ese podría ser un ejercicio al revés, ¿no? No pensarlo a nivel fenomenológico, sino a nivel más ontológico. Estoy frente a ese hecho, esto aquí es un poema, ¿no? La belleza de tu aliento aroma mi vida y tu voz llega a mí desde los cielos. Lo puedo escribir ya eso, ponerlo allí, y me voy contento, porque digo, arranqué con un poema, ¿no? De pronto le falta reescritura, todo esto es un repentismo, una improvisación. Pero no es lo mismo que escribir, tu aliento es el aliento de las flores, y tu voz de los cisnes la armonía. Eso es Becker, un poeta desgraciadamente muy mal leído, un gran poeta, pero con un sentido del ritmo. Hay trabajos casi que de ingeniería verbal sobre las rimas de Becker que a priori parecen fáciles, pero tienen una ingeniería verbal. Cuando digo eso me refiero a, ¿verdad?, ritmo, distribución acentual, rimas, encabalgamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la poesía tiene una especie de estatuto de especificidad. Luego sí, están todas las teorías que podemos desarrollar, que hay muchas, que son bastante New Age. Todo es poesía, todo vale, todo se valida, ¿sí? Pero bueno, yo quise poner en forma un poco brutal la comparación con la escultura. Si yo golpeo un bloque de granito, un rato, 100 años, casi seguro que no me va a salir una escultura, estoy casi seguro. No lo sé, casi seguro. Pero me refiero, y lo mismo pasa con ese acervo del lenguaje. Pero tengo también una dificultad para definirlo, no para acercarme al fenómeno concreto, no sé si soy claro. Y todo esto es una discusión teórica, a nivel de la práctica, enorme. Pero para que la poesía se defienda, genere un cierto poder, ¿verdad?, y siga existiendo en esta especie de cadena, ¿no?, que tiene que ver con lo diacrónico, con lo cronológico, y bueno, hay que hacer poesía. Y no otra cosa que también es verbal y que no es poesía. Es un tema difícil y es una encerrona, ¿no? Es una encerrona. Pero bueno, vale la pena. Bueno, la otra encerrona que tenemos es que tenemos la gran responsabilidad de abrir este fil, pero además de cumplir con los tiempos. Así que tenemos más o menos unos 3 minutitos cada uno. Y digo yo, sugiero que hablemos un poco como de la salud, de lo que está pasando con la poesía actualmente, ¿no? De cuál es. Estuvimos un poco esbozando algunas ideas, pero ¿qué piensan ustedes que está pasando con la poesía? Puedes hablar de tu país, quizá puedes hablar de Uruguay, de América Latina, del mundo, si quieres, unos 3 minutitos cada uno. Hay más poetas que lectores de poesía, y editores también muchos, pero creo que puedo decir sin hesitar que la poesía de Brasil va muy bien. Hay muchos poetas en actividad haciendo poesía muy fuerte y muy varia. La crítica no está muy feliz con eso. No consigue apuntar un nombre para decir, esto es el gran poeta de la generación, esto tiene todos los aspectos centrales de la poesía de su tiempo, como si la poesía debiera hacer un trabajo escolar para la próxima generación estudiar y saber quién es el poeta de esta década. Y no hay. Para mí es genial. Es sinal de poesía muy vigorosa no haber un nombre, pero muchos nombres con estilos muy diversos, porque no hay más una escuela literaria que guía a todos los otros. No sé cómo es en Uruguay, creo que es muy parecido. Tal cual, sí, hay una especie de polifonía, pluralidad, la poesía se volvió algo multiforme, por suerte, yo soy muy optimista en ese sentido. Hay canales por donde llega la poesía, ¿no?, los más performáticos,
de pronto más apegados a otras artes, como la música, o incorporando la música, la poesía puesta en voz, o incorporando elementos teatrales, ¿no? U otros elementos escénicos y otros trabajos, sobre todo con lo que podríamos decir a grosso modo la vibración, la voz, ¿no? Recuperando vanguardias, neovanguardias, por ejemplo. Después sigue estando la poesía, la del libro, la tradicional, la que se lee en silencio, ¿no? Que también puede convertirse en eso otro performático. Y a su vez hay mucha libertad también. Dentro de lo que es realmente poesía, por suerte no hay constricciones ni restricciones en este momento, ¿no? No hay manifiestos que digan, bueno, hay que ir por acá en la poesía, como los tuvo la vanguardia, o los tuvo, qué sé yo, el concretismo brasileño, ¿no? O la antropofagia. No hay esa que es muy potente, pero puede también funcionar como una restricción, ¿no? Entonces, creo que la libertad creativa, en estilos, como decías vos, en retóricas, en opciones, ni que hablar en temas, pero lo que importa no es el tema, como sabemos, es el cómo, ¿no? El cómo. ¿Estamos de acuerdo en eso? La otra cosa que es muy singular de ahora, y creo que es todo el mundo, tenemos muchas editoras, casas para publicar libros, entonces tenemos muchos libros de poesía, es imposible. No hay más la mínima chance de ser capaz de leer los libros que fueron publicados en Brasil en un año. Creo que en torno a 1.200, 1.300 libros de poesía a cada año. Entonces, hay algo para procesar en el futuro que es cómo mapear, cartografar la poesía, si ahora la poesía es mayor que cualquiera pueda leer y raciocinar para pensar el efecto. Y la que circula en las redes, ¿no? Por ejemplo, Sí, también, eso es otro fenómeno. fuera las redes, las otras lenguas. infinito. Es infinito, sí. Bueno, el corte se hace cada 100 años, dicen una cosa así, ¿no? Así que a lo mejor dentro de 100 años podrán ver si algunos de los libros que están en esta mesa acá de poesía vendiéndose, y los invito a todos a que pasen por esa mesa a ver los libros de poesía, a ver si sobreviven. Yo simplemente para cerrar y para cumplir con el cartelito que nos decía que nos quedaban unos minutos, quiero decir que primero que me siento una privilegiada por vivir por siendo rioplatense, vivir en Uruguay, donde se produce tan buena poesía, de tantos registros diferentes, de una musicalidad increíble. Y también quiero destacar, tengo la suerte de viajar bastante a distintos festivales del mundo, no solo de América Latina, sino de Europa, de África, en fin, he estado en distintos lugares. Y yo tengo una visión muy optimista respecto de la poesía de América Latina en general. Creo que está más viva que nunca. Creo que tiene que ver un poco con todo esto que hablábamos, ¿no? Hay muchísimos poetas, pero bueno, de esa gran, enorme y como este horizonte que estoy mirando, interminable cantera, por supuesto que hay muy buen material, que hay que pasar por un tamiz. Así que bueno, nada, yo lo celebro por supuesto porque es mi pasión, es lo que me mantiene viva. En general trato de discernir una mala noche de un buen poema y que no sea solo catártico, sino que sea algo que le deje algo al otro que oye. Como así espero también que esta mini charla sobre un tema tan desafiante para nosotros les haya dejado, aunque sea un poquito, y bueno, que disfruten, la fiesta recién comienza. Gracias.